Hola amigos, seguimos con más videos. Dice Lili Ramírez, ¿cómo puedo estar en su grupo de WhatsApp? Por favor, soy del Estado de México. Amiga, en la parte de aquí abajo del video, donde está el nombre de mi canal, abajito, hay uno que dice descripción, mostrar más. Dale clic ahí, ahí tengo el enlace hacia mi grupo en Facebook, por ahí me puedes buscar, soy el administrador, enviarme mensaje y con gusto te agrego al grupo de WhatsApp, ¿vale? Dice Lili, hola, para nada, me agradan mucho sus videos. Gracias amiga, qué bueno que te gustan mis videos. Seguimos subiendo más contenido para tratar de ayudar a todos con sus dudas. Dice Alicia, ¿cuánto tardan en nacer las crías? 13 días es lo que tardan, amigos. Recuerden, por ahí voy a subir los videos cortos. No los deslicen, amigos. Véanlos, son 60 segundos. A mí me van a ayudar muchísimo. Y ya después pueden verlo. En ese video les digo que en el icono de abajo de Play, de donde está mi nombre, ahí aparece un icono de play, es un triangulito, le dan clic ahí y los envía directamente al video completo, ¿vale? Para toda la gente que no los ha visto, la gente nueva, de ahí pueden ir aprendiendo también y así me ayudan a ya no dejarme tantas preguntas que ya respondimos. Dice, pero duran 13 días, ¿vale? Dice Rita Marcías, ¿me puede mandar información? ¿Tiene canarias en venta? No, amigos, recuerden, yo ahorita ya no tengo nada, ya estoy con mi pie de cría. Muchos me preguntan sobre eso y realmente no tengo canarios ya disponibles. Por ahí tengo solamente, son 4 bronces, pero en esos todavía no estoy seguro porque al igual y los uso, ¿vale? Por eso no he comentado nada, pero no tengo nada disponible. Sol Perfumo. Hola, soy Sol, Argentina. Quiero preguntar, cuando pone un huevo, Homero y March, gracias. No sé quién es Homero ni quién es March, pero me imagino que así se llama tu canario y tu canaria, ¿vale? ¿Cuándo van a poner? Solamente ellos saben, amiga. Son preguntas inciertas, yo no puedo dar respuesta a eso porque los pájaros son los que mandan, ellos solo saben cuándo van a poner y van a poner cuando los dos estén en celo y cuando el macho haya pisado a la hembra, ¿vale? Así que con calma, hay mucho tiempo, no se estresen, tarde o temprano pondrán. A veces queremos que sea de un día para otro y las cosas no son así, amigos. ¿A poco ustedes un día hacen un bebé y al otro nace? No, ¿verdad? Todo lleva su tiempo. Así que, aunque uno se vaya a Estados Unidos por los cigarros, pero pues todo lleva tiempo. Dice MSC, muchas felicidades, están padrísimos tus canarios. Gracias, amigos, saludos, amigo o amiga. Dice David, una pregunta, amigo. ¿Qué frutas, 6 verduras es recomendable administrar durante la temporada invernal? Todas las frutas y todas las verduras son recomendables administrarlas con moderación durante la temporada invernal, amigo. Todo. Lo que sí te recomiendo que administres más en lugar de frutas y verduras es proteína. Les ayuda más. Con que tú administres proteína y le administres vitamina, cubres esa parte. No hay necesidad tanto de frutas y verduras. Claro que son indispensables 1 o 2 veces por semana, pero es más indispensable el administrar proteína, que es lo que les va a ayudar a los canarios para sobrellevar lo que es el invierno, ¿vale? Andaba viendo ese pajarito de acá, amigos, que de repente se engloba. Vamos a ver, miren, cómo uno tiene ojo y maña para todo. Uno, viendo los diarios, sabes cómo está cada pajarito. Es como tú ves a la amiga,
al amigo y le dices, ¿qué te hiciste, no? Te pintaste el cabello, te pusiste pestañas. Bueno, los esposos nunca nos damos cuentas, ¿verdad? Luego nos andan reclamando. Pero por ejemplo, miren, yo en el ratito que he estado aquí, he notado este pajarito que se embola. ¿Causas? El aire, amigos. Miren, pueden ver que se mueve la malla. Es porque el aire está pegando hacia allá y la jaula está al fondo. Entonces, clima, hace frío, amigos. Yo traigo chamarra, miren. Hace mucho frío. Aunque hay sol, el clima está frío. ¿Por qué? Quiere llover. Está muy nublado, ¿vale? Pero yo noté este pajarito que se estén volando de frío. Otra cosa que noté, amigos, es que si yo me voy, esta pajarita que está acá se mete al nido, ¿vale? Pero si yo regreso, ella se sale y anda abajo. Entonces son cosas que uno aprende a distinguir, se va dando cuenta en base a la experiencia. Miren, era lo que les comentaba. Vean, ahí está. Pero ¿cómo sé que está sano? Porque al momento de que yo me acerco, miren, regresa. Y un pajarito envolado, se queda así y no hay más, ¿vale? Estoy pensando que con la buena suerte que me cargo en el canario rojo, es muy probable que a ver si no, se me va muda. Me pasó con esta, amigos. Ya estaba encelada y dije, no, ya va a jalar y se me fue a muda. Entonces, estoy pensando que al igual y ese también me hace su bromita. Pero vamos con la siguiente, amigos. Dice Jorge Contreras, me gusta tu canal, estoy aprendiendo. Mucho gusto, amigo, que estés aprendiendo. Me encantan esos comentarios, ojalá y así fueran todos siempre. Jorge Contreras de nuevo. Hola, amigo, soy Jorge. Una pregunta, ¿cuándo pueden valer esos canarios rojitos y dónde los puedes conseguir? Bien, amigo, estos canarios rojos hay de precios dependiendo a quién se los compres, pero hay canarios, por ejemplo, este de acá, a mí me costó 1400, 1300, 1200, 1300 y así van precios, pero el canario rojo, dependiendo del tamaño, lo encuentras desde 1000 hasta 1500, 1600, incluso más si se lo compras a un aviario de buen prestigio y o que sea un canario que sea de buen porte, que vaya, que tenga un estándar bueno, ¿vale? Muchos venden a los subcampeones del concurso pasado, entonces son canarios que te llegan a valer 2500, 3000 pesos, inclusive más, ¿vale? Entonces, ¿dónde los puedes conseguir? En Facebook, amigo. Aquí abajo en la descripción está el enlace de mi grupo en Facebook, por ahí puedes conseguir, o busca en Facebook Canarios, así en el título, como si fueras a buscar una persona, busca Canarios en la opción grupos, dale ahí y te van a aparecer muchísimos grupos, miles de grupos de canarios que hay. Si eres de otra parte, dependiendo de donde seas, Veracruz, lo que tú quieras, puedes poner grupo de canarios Veracruz, te aparece el grupo. Grupo de Canarios San Luis Potosí, Grupo de Canarios Aguascalientes, Grupo de Canarios Colombia, Canarios Brasil, etcétera, etcétera, Canarios USA, Canadá, eh, España. De España, amigo, hay sin fin de grupos, ¿vale? Ahí puedes encontrar mucho canario de diferentes razas. Dice Manuel Pérez, ¿qué tal, amigo? Muchas felicidades por tu canal, muy buena información. Saludos, muchos saludos, amigo, y gracias por tu comentario. Angélica, ¿dónde puedo comprar anillas 2025? Amiga, yo las compraba con con Carla Tene, pero la verdad es que sus anillas están tardando demasiado. Por ahí busca en Facebook a Omar
Él también vende, nada, ponle así, en donde buscas personas, ponle arriba, Anillas, Canarios, Omar, y te van a aparecer, ¿vale? Ay, es que tiene su apellido, pero se me olvida. Omar, ¿qué? No recuerdo la verdad, pero búscalo y por ahí puedes conseguir las anillas. Dice Sol, hola, Sol de Argentina, quiero saber cuándo pone el huevo. Ya te mencioné, no sé cuándo vaya a poner, todo a su tiempo, cada pajarito es distinto. Estos no han puesto nada y la de arriba ya puso. Estos de plano no han querido, pero esta ya armó el nido. Entonces cada pareja tiene su camino, ¿vale? Es como los novios. Algunos se casan y tienen hijos luego, luego. Otros no se casan y ya tienen hijos. Otros se casan, pero no tienen para cuándo tener hijos o no quieren. Y hay unos que ni se casan y andan con uno y con otro y tienen hijos, ¿verdad? Entonces ahí es de cada quien, amigos. Así es la vida. Algunos llevamos vida distinta, algunos sufrimos porque queremos, otros tenemos lo que merecemos y otros porque lo buscamos. Así que a echarle ganas, no hay más, y hacerse responsables de todo. Dice, hola, Sol de Argentina. Y tengo dos canarios llamados Homero y Mark. Dice, quisiera saber en qué momento ponen huevos. Como ya comenté, sí me imaginé que vamos a darles tiempo de que se expresen estos pajaritos. Bien, como ya mencioné, amigos, todo a su tiempo, ¿vale? Pero qué raro que les pongan nombres. Yo no acostumbro a llamar a mis canarios por nombres. Imagínense, Pánfilo, Pancracio, Filomeno, Teodoro, Melesio, Pancracia, Chilindrina, Patricia, Gutiérrez, Sabino, Sabina, eh, ¿cómo se llama? Shakira, Timotea, Zaforo, Filomena. No, amigos, no, no, no. No me hago a la idea de tener nombre de cada uno, pero respeto, ¿no? Cada quien. Sería muy difícil ponerle nombre a cada ejemplar del aviario, ¿no? Pero con calma, amiga, que todo a su tiempo, verás que te dan la sorpresa muy pronto. Mira, como estos en videos pasados, llevo una semana subiendo videos y ve, ahí está un huevito, se alcanza a ver, ¿vale? Entonces con calma, decimos aquí en México cuando andamos de borrachos, con calma y nos amanecemos, ¿no? Dice Rubén, dice Guanches, pero me quiero imaginar que es Sánchez. Dice, ¿cómo hace la pasta de cría? Saludos, muy buenos sus videos y su enseñanza, sin ser mezquino, excelente. Era lo que comentaba, amigos, mejor enseñar las cosas, que todo aprenda, que vaya, todo fluya en mi canal. El que quiera cooperar, amigos, el que quiera hacer una aportación, miren, yo lo hago de corazón, bien pudiera sacar provecho y lo he hecho vendiendo mis métodos, mis productos con todos, pero se los comparto a ustedes. Aquí abajito hay una opción que dice gracias, tiene un corazón y un signo de precio donde ustedes pueden hacer la aportación que ustedes gusten. Hay gente que me hace de 20 pesitos y no está mal, amigos. Poquito o mucho me ayuda a mí, ¿vale? Pero amigo, la pasta de cría puedes buscarla. Escribe en YouTube, pasta de cría, ingrediente secreto, la cría del canario MX. Fíjense que yo vendo pasta de cría, amigos. Y más sin en cambio les comparto cómo preparar una de las tantas pastas de cría que yo llego a usar, que da buenos resultados también. Pero la que yo vendo es muy distinta
a la que tengo publicada, ¿vale? Porque hay muchos que no me compran, porque miren, eso es a lo que me refiero. A mí me afecta también el estar compartiendo todo, porque era algo con lo que yo me ayudaba para sacar gastos de mi aviario. Pero ahora que lo comparto, ya no vendo, ya ese ingreso es cero. Entonces, pues más que nada yo espero que la gente de vez en cuando me haga una aportación, no es obligatoria, pero créanme que me ayuda demasiado, porque muchos creen que esa pasta de cría es la que yo vendo. Entonces dicen, ay, pues ¿para qué la compro contigo si la puedo preparar y gratis? Tú ya la subiste, ¿no? Pero realmente es una pasta distinta, amigos. Esta pasta que yo vendo es pasta de calidad 100%. La que subí, por decirlo, es como la que subí es un porcentaje aquí y la que yo vendo está acá, ¿vale? Para que me entiendan. Viene mejor preparada, mejor proporcionada, ¿vale? Por ahí muchos me dicen que la pasta que subí son muchas harinas, entonces la que yo vendo es más que nada semilla e ingredientes que le aportan a la temporada de cría para que ustedes tengan una más cantidad de huevos, más cantidad de pollos que se desarrollen con mayor velocidad, entonces crezcan mejor. eh, Está mejor preparada, amigos. No es lo mismo, ¿vale? Y más sin en cambio ya no me compran por ver ese video. Pero amigos, es de ustedes, el canal es de ustedes. Entonces, con los que ya me conocen y compran mi pasta de cría y les funciona, les agradezco, amigos. Ojalá más gente se diera la oportunidad de seguir probando mis productos, ¿vale? Dice Eduardo, amigo, yo antes criaba canarios, nacían sin problema. Hoy tengo parejitas. Hoy tengo 4 parejitas. Ponen 4 o 5 huevitos y pasan 10 días, los veo, siguen claros, no nacen. Ya 3 posturas llevan y lo mismo. Amigo, tienes que checar que tus machos estén bien encelados. Si no cantan como lo están haciendo estos ruidosos, que no me dejan hacer video, si no cantan así de fuerte, quiere decir, mira, ahí andan. Si no cantan así, quiere decir que tus machos no están en celo y por ende los huevos no están pisados, ¿vale? Otra cosa sería que tú me dijeras, están pisados pero mueren en el huevo. Ahí te diría que es por E. coli o salmonela, que son portadores tus pajaritos. Pero en este caso los huevos son claros, entonces lo más común es que sean los machos que no los tienes bien encelados o tienen algún problema de celo. Mira, así te debes de dar cuenta que está encelado. Aunque ya está con la hembra, está cantando, ¿vale? Eso no debe de fallar. Como mencionaba, miren, sigue fuera del nido, ¿vale? Pero yo me voy y les aseguro que ella regresa al nido. Amigos, les dejo el video, tengo que cortar porque ya se alargó y nos vemos en el siguiente. Que estén bien, bye.